Adicción a la aprobación. Capítulo 11. Cómo proseguir dejando atrás el rechazo. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo, capítulo 10, versículo 14. Jesús dio instrucciones a sus discípulos con respecto a cómo manejar el rechazo. Les dijo que se lo sacudieran. Básicamente les estaba diciendo, no dejen que eso les ofenda. No permitan que evite que hagan lo que han sido llamados a hacer. Jesús fue despreciado y rechazado. Ver Isaías capítulo 53, versículo 3. Y sin embargo, Él nunca pareció permitir que eso le ofendiera. Estoy segura de que Él sintió dolor, al igual que usted y yo lo sentimos cuando experimentamos rechazo. Pero Él no permitió que evitara que cumpliera su propósito. Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocupasen por el rechazo, porque en realidad las personas que los rechazasen estarían rechazándolo a Él. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas capítulo 10, versículo 16. El Señor ama a sus hijos y lo toma como algo personal cuando alguien los rechaza o los trata con desprecio. Si es usted padre o madre, sabe cómo se siente cuando alguien trata mal a sus hijos. Si es usted como yo, realmente siente usted el dolor y hará todo lo posible para evitarlo. Recuerdo cuando mi hija Laura cambió de escuela cuando estaba en 3er grado. Ella había asistido a una escuela cristiana y fue trasladada a una escuela pública. Experimentó un gran rechazo por parte de los niños en su nueva escuela. Un día yo conduje cerca del parque, donde jugaban en el tiempo de recreo, y la vi sentada sola en un banco, mientras que todos los demás niños jugaban. Ella parecía tan triste y solitaria que se me partió el corazón el verla. Ella lloraba por las noches porque no comprendía por qué a nadie le gustaba. No había ningún motivo para que ella no les gustase a los otros niños. El rechazo era algo que Satanás utilizó para hacer que ella se sintiese mal consigo misma como persona. Laura era una niña cristiana y hablaba con toda libertad sobre Jesús. Al diablo no le gustaba eso, así que la atacaba. El rechazo es una de las herramientas favoritas de Satanás para utilizar contra las personas. El dolor del rechazo muchas veces causa que la gente se comporte con temor en lugar de hacerlo con la valentía. Laura aprendió enseguida que cuando hablaba sobre Jesús, los otros niños se burlaban de ella, y eso la afectó negativamente durante mucho tiempo. Un fundamento sólido. Si comenzamos nuestra vida arraigada en el rechazo, es equivalente a tener una grieta en los cimientos de nuestra casa. El primer hogar que Dave y yo edificamos tenía una grieta en el sótano y por años causó problemas periódicos. Cada vez que había tormentas o fuertes lluvias, habían goteras en el sótano y todo lo que estuviera en el camino por donde el agua fluía se mojaba. Intentamos utilizar 3 o 4 métodos distintos hasta que finalmente logramos conseguir que la grieta quedase totalmente reparada. Las personas que han experimentado rechazo en su vida son de alguna manera como nuestra casa. Cada vez que hay una tormenta en su vida, todo es un desastre, incluyéndolas a ellas. Intentan distintos métodos para encontrar seguridad, pero nada funciona nunca. Puede que intenten agradar a la gente para encontrar aceptación y a menudo se convierten en adictos a la aprobación. Viven con el dolor emocional del rechazo y con el temor a ser rechazados, lo cual es muchas veces peor que el rechazo mismo. Un fundamento sólido es la parte más importante de un edificio. Sin unos cimientos firmes y sólidos, el edificio no durará mucho tiempo. Todas las demás cosas referentes al edificio se construyen sobre el fundamento.
Si el fundamento es débil o tiene grietas, nada que se construya sobre él estará seguro. Podría derrumbarse en cualquier momento, especialmente si tiene que soportar presión por medio de algo como una tormenta o un terremoto. La Biblia alienta a las personas a edificar sus vidas sobre roca sólida, no sobre arena. La persona que oye la palabra de Dios y la hace es como el hombre que, al edificar su casa, cavó hondo y puso el cimiento sobre la roca. Cuando las aguas de la inundación crecieron, el torrente golpeó contra aquella casa y no pudo hacerla temblar ni moverla, porque había sido construida con seguridad o cimentada en la roca. Ver Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 27. Si intentamos edificar nuestras vidas sobre lo que la gente diga y piense de nosotros, cómo nos tratan, cómo nos sentimos o nuestros errores del pasado, estaremos edificando sobre arenas movedizas. Antes de que yo experimentase el poder sanador de Jesucristo, mi vida era como una casa construida sobre arenas movedizas en vez de sobre roca sólida. Mi fundamento era débil. Yo no era segura, no me gustaba a mí misma y estaba llena de culpabilidad y vergüenza debido al abuso que sufrí. Estaba arraigada en el rechazo y cada relación que intentaba edificar y cada decisión que intentaba tomar estaban afectadas por ese rechazo. Yo tenía temor al dolor del rechazo y necesitaba aprender que podía sobrevivir a él si fuera necesario. Por la gracia y la misericordia de Dios, cambié ese viejo y agrietado fundamento por otro sólido, basado en Cristo y en su amor. Ahora estoy arraigada con toda seguridad en Él. El apóstol Pablo oraba por la iglesia para que estuviera profundamente arraigada en el amor de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Efesios capítulo 3 versículo 17. Piense acerca de su comienzo en la vida, porque representa sus raíces. ¿Tuvo usted un buen comienzo en la vida? Si no fue así, dé gracias a Dios, porque puede usted ser desarraigado y replantado en Cristo. Puede que no haya tenido usted un buen comienzo, pero sin duda alguna puede tener un buen final. La raíz del rechazo y sus resultados. El comienzo de cualquier relación representa sus raíces. Un matrimonio tiene raíces, un principio y un punto de salida. Dave y yo no realizamos una buena salida debido a todos los problemas emocionales que yo tenía en aquel tiempo. Nuestros primeros años fueron muy ásperos y accidentados. Después de que yo comprendiera que necesitaba ayuda, llevó otros 4 años reparar todos los daños que yo había causado en los primeros años de nuestro matrimonio. Las cosas fueron mejorando poco a poco, pero los dos tuvimos que ser pacientes y negarnos a abandonar. Dave y yo hablábamos recientemente sobre nuestro ministerio y sobre lo sólido del fundamento sobre el cual está edificado. Desde el comienzo nos aseguramos de hacer las cosas con excelencia, de mantener integridad y de mantener el conflicto fuera de nuestra vida y de nuestro ministerio. Trabajamos pacientemente con nuestros empleados para edificar en ellos los mismos principios que nosotros hemos adoptado y aplicado a nuestras propias vidas y ministerio. En este momento tenemos nuestra oficina en los Estados Unidos, además de oficinas en Sudáfrica, Australia, Brasil, Canadá, Inglaterra, India, Rusia y Oriente Medio. ¿Cómo es posible que podamos responder a tanto? Tenemos un sólido fundamento que está edificado sobre Dios, su palabra y sus principios. Si no hubiéramos tomado el tiempo y realizado el esfuerzo necesario para edificar un fundamento bueno y fuerte, no podríamos mantener un trabajo tan masivo. Los fundamentos son extremadamente importantes. ¿Cómo es el suyo? ¿Está usted arraigado en vergüenza o rechazo? ¿Fueron sus raíces establecidas en temor? Es la voluntad de Dios que esté usted seguramente arraigado en amor y aceptación. Si no lo está, necesita sanidad emocional.
El verbo rechazar puede definirse como rehusar, desechar sin valor. Absolutamente ninguno de nosotros quiere sentirse como desechado, como si no tuviera valor. Todos queremos que se interesen por nosotros y nos quieran. La palabra raíz puede definirse como el punto de partida, el primer crecimiento desde la semilla. Las semillas se entierran y germinan y salen raíces que profundizan en el suelo antes de que se vean ramas y fruto por encima de la tierra. La calidad de todo fruto se ve afectado por las raíces que le proporcionan sostén y alimento. He aprendido que el fruto podrido equivale a raíces podridas y el buen fruto equivale a buenas raíces. Cuando vemos mal fruto en nuestra propia vida o en las vidas de otras personas, debiéramos comprender que proviene de una mala raíz. Cuando las personas demuestran un mal comportamiento, rara vez comprenden por qué se comportan como lo hacen. Si ellos no pueden comprenderlo, no hay duda de que no pueden cambiarlo. Durante muchos años de mi vida, cuando me comportaba mal, la gente me decía: ¿por qué actúas de ese modo? ¿Por qué respondes de esa manera? Sus preguntas me frustraban porque yo no tenía las respuestas. Sabía que mi comportamiento no estaba bien, que era confuso e inestable, pero no sabía qué hacer al respecto. La mayoría de las veces culpaba a alguna otra persona o ponía excusas. Respondía a la defensiva ante cualquier cosa que remotamente pareciese estar en desacuerdo conmigo. Lo hacía porque ya me sentía lo bastante mal conmigo misma, que no podía afrontar el no tener razón acerca de cualquier cosa. Yo respondía con temor a muchas situaciones, algunas de las cuales no tenían ningún sentido. Por ejemplo, si Dave pasaba con el auto al camino de entrada de la casa de otra persona para dar la vuelta, yo me ponía frenética, especialmente si él tenía que esperar a que otros autos pasasen por detrás de nosotros antes de poder completar el giro. Yo decía cosas como: no deberías dar la vuelta en las entradas de otras personas. A los dueños no les gustará. O podría decir: date prisa y salgamos de aquí. Dave decía con asombro: ¿qué problema tienes? Solamente estoy dando la vuelta con el auto. La gente utiliza todo el tiempo las entradas de otras casas para girar. Durante muchos años no comprendí por qué yo reaccionaba del modo en que lo hacía, hasta que Dios me mostró que estaba reaccionando a la situación basándome en cómo creía que mi padre se habría sentido si alguien gritaba en la entrada de su casa, que hubiera sido con mucha ira. Yo tenía temor de que los dueños de la casa salieran a la puerta y nos gritaran de la manera en que mi padre lo habría hecho. Tenía un temor al rechazo tan profundamente arraigado en mi vida que me hacía reaccionar con temor a muchas situaciones que parecían muy normales para una persona emocionalmente sana. Había otras situaciones similares a las cuales yo reaccionaba basada en mi experiencia del pasado. No tenía ningún otro marco de referencia aparte de la manera en que me criaron. Yo tenía raíces podridas y enfermas y por lo tanto tenía mal fruto. ¿Hay algún comportamiento en su vida que parezca realmente extraño? Si es así, ¿se ha preguntado alguna vez de dónde proviene o por qué actúa de ese modo? Espero que le ayude a comprender que su fruto es un producto de sus raíces. Si tiene usted malas raíces, raíces que fueron sembradas en rechazo, necesitará ser desarraigado de ese mal terreno y ser replantado en el amor de Dios y la verdad de su palabra. La buena noticia es: hay esperanza. Si se siente usted atrapado en un comportamiento que no comprende, no desespere. El Espíritu Santo le guiará a toda verdad y le ayudará a dejar de reaccionar a viejas situaciones, enseñándole a actuar según la palabra de Dios. Él le dará un sistema de raíces completamente nuevo, uno que producirá fruto bueno.
para su reino. La Biblia declara en Juan capítulo 3 versículo 18 que para quienes creen en Jesús no hay juicio, no hay condenación y no hay rechazo. Jesús nos da libremente lo que nosotros batallamos para ganarnos de la gente y nunca parecemos obtener libertad del juicio, la condenación y el rechazo. Cuando me hice un estudiante de la palabra de Dios, comencé realmente a desear un cambio en mi comportamiento. Algunas veces tenía éxito en cortar un tipo de mal fruto, comportamiento, pero de inmediato surgía otro, lo cual me frustraba aún más. Sentía que no importaba lo mucho que trabajase para librarme de una cosa, pues otra ocupaba su lugar. Realmente me ayudó cuando comprendí que mi mal fruto provenía de una mala raíz. Otra manera de decirlo es que mi comportamiento externo, inaceptable, provenía de algo inaceptable en mi interior. Mis pensamientos eran incorrectos sobre la gente, sobre mí misma, las circunstancias, mi pasado, mi futuro, etc. Yo era muy insegura, pero enmascaraba mis sentimientos en una perspectiva fingida y valiente de la vida que en realidad me hacía parecer ante los demás áspera y dura. En aquel tiempo yo no comprendía por qué la mayoría de las personas parecían sentirse ofendidas por mí, pero ahora sí que lo comprendo. ¿Ha estado usted alguna vez con personas que exteriormente parecen tenerlo todo controlado, por así decirlo, pero que sin embargo sabía usted en su interior que algo no estaba bien en ellos? Recuerdo a un hombre, lo llamaré Joy, que era muy hábil en su conversación. Podría haberles vendido miel a las abejas. Él aparentaba ser muy seguro. En realidad era tan seguro que frecuentemente lo acusaban de ser arrogante y orgulloso. Era capaz de llorar lágrimas de cocodrilo justo en los momentos adecuados, aparentando tener una tremenda compasión hacia las personas que sufren. Tenía una gran visión e ideas progresistas y era capaz de motivar a la gente. Joy se implicó en el ministerio con jóvenes y pronto muchos adolescentes comenzaron a admirarlo y a depender de él para obtener consejo y enseñanza. Todo acerca de él parecía ser correcto, pero algo acerca de él se sentía como incorrecto. Los jóvenes estaban casi demasiado apegados a él, casi llegaban al extremo de idolatrarlo. En el exterior, en público, todo parecía estar bien, pero en su hogar, tras las puertas cerradas, su matrimonio tenía graves problemas. Él, desde luego, siempre culpaba a su disfuncional esposa. Decía que ella tenía profundos problemas. Después resultó que había comenzado una relación con una de las muchachas del grupo de jóvenes y quedó destapado un reguero de mentiras de 1 kilómetro de largo que había existido por años. El padre de ese hombre era una persona difícil de agradar y por eso Joy siempre se sentía rechazado por él. Su padre lo presionaba para que fuese algo que él no sabía cómo ser. Por lo tanto, tenía inseguridades profundamente arraigadas. Intentaba funcionar en el liderazgo con una profunda raíz de rechazo en su propia vida. En la superficie aparentaba ser cualquier cosa menos inseguro. Sin embargo, era totalmente inseguro. Su seguridad y su confianza provenían de la dependencia de otras personas de él, como los jóvenes a los que supervisaba, y de ser capaz de que las cosas le fuesen bien en los negocios. Como tantos de nosotros, él derivaba todo su sentido de dignidad y valor de las cosas externas, en lugar de derivarlo de Dios. Muchas personas actualmente han desarrollado personalidades falsas en las cuales funcionan. Fingen ser cualquier cosa que creen que la gente admirará. Es muy importante tener discernimiento en lo que respecta a esas personas. Cuando las cosas aparentan estar bien, pero se sienten totalmente mal en el interior, yo recomiendo no implicarse con demasiada rapidez. Tome tiempo para ver cómo actúan las personas en todo tipo de situaciones. Puede que ellos hablen muy bien,
pero compruebe si su caminar concuerda con su conversación. Puede que las personas tengan problemas que no son culpa suya, pero no podemos permitirnos ser engañados por eso. No podremos ayudarles si lo que hacemos es meramente caer en su trampa junto con ellos. Después de que Joy hubiera caído en pecado y eso saliese a la luz, numerosas personas dijeron que por mucho tiempo se habían dado cuenta de que algo sencillamente no iba bien con respecto a él. Ellos le habían agarrado en mentiras, pero simplemente lo dejaron así. Habían pensado que él podría tener una aventura con la muchacha en cuestión, pero no quisieron acusarlo. Habían reconocido que él se alimentaba con ser el centro de la atención, pero lo pasaron por alto. Una vez más vemos un caso en el cual nadie quería ser quien confrontase una situación, y como resultado, al final vimos personas que quedaron devastadas emocional y espiritualmente. En lugar de exponer y confrontar las maldades que veían de Joy, aquellas personas simplemente cayeron en su trampa junto con él, y en los procesos ellos mismos quedaron atrapados. Joy era como una araña que teje su red. Todos quedaron enredados en su carismática personalidad, y antes de que se dieran cuenta, estaban atrapados. A pesar de lo buenas que puedan parecer las cosas externamente, si no son correctas en el interior, tarde o temprano serán reveladas en el exterior. Cualquier cosa que no tratemos al final nos tratará a nosotros. El temor al rechazo. El temor al rechazo es muchas veces peor que el rechazo mismo. Tener temor al rechazo todo el tiempo es más atormentador que sencillamente tratarlo en las ocasiones en que ocurra. Temerlo sin duda alguna no lo evitará y puede que en realidad le abra la puerta. El temor al rechazo es galopante y la soledad es uno de los problemas más peligrosos y extendidos en América en la actualidad. Está bien documentado que la soledad ha alcanzado proporciones de epidemia y continúa extendiéndose. Las personas solitarias comparten un síntoma común, un sentimiento de desesperanza en cuanto a sentirse queridas y un temor a ser inaceptadas o rechazadas. El temor al rechazo conduce a las personas a relaciones superficiales o al aislamiento. Afecta a su capacidad de dar y recibir amor. El temor al rechazo puede hacer que una persona retire su amor a alguien que genuinamente le importa. ¿Por qué? Prefiere rechazar a ser rechazada. Prefiere pensar que poner fin a la relación es elección suya en vez de serlo de la otra persona. Al recordar el rechazo del pasado, las personas muchas veces tienen temor a llegar a sentirse demasiado cerca de otra persona. Piensan en cómo se sentirían si fueran rechazados y creen que el dolor sería demasiado para poder soportarlo. Prefieren el dolor del aislamiento y la soledad que solamente les conduce a una mayor necesidad de aceptación. En nuestras propias vidas observamos un círculo vicioso. Queremos aceptación, pero tenemos temor al rechazo y por eso nos aislamos. El aislamiento solo aumenta nuestra necesidad de aceptación, así que intentamos recurrir a otros y terminamos repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. El temor al rechazo solamente existe porque basamos nuestra autoestima en las opiniones de otros en lugar de en nuestra relación con Dios. La mayoría de quienes nos critican son en realidad personas que tienen una mala autoimagen y evitan el dolor de cómo se sienten por dentro encontrando faltas en otras personas y concentrándose en sus imperfecciones. Las personas heridas hieren a otras. Puede que le ayude a recordar esta verdad cuando esté experimentando rechazo o crítica. No es extraño que Dios nos pida que oremos por nuestros enemigos. Ellos están en una condición mucho peor que nosotros. Cuando yo era niña, observaba que mi padre acusaba a otras personas de hacer cosas que él mismo hacía. En especial acusaba a personas
de ser sexualmente promiscuas. Ese comportamiento siempre me sorprendía porque yo sabía cómo era él. Él no solamente abusaba de mí sexualmente, sino que yo también me daba cuenta de que le era infiel a mi madre con otras mujeres. Él también acusaba frecuentemente a las personas de ser farsantes e hipócritas, mientras que él vivía una mentira. Sospechaba de todo el mundo y no confiaba en nadie, y se debía a que él se engañaba a sí mismo. En su pensamiento, él trasladaba todos sus propios problemas a otras personas, acusándolas de lo que él hacía a la vez que ponía excusas a su propio comportamiento. Cuando las personas no pueden sentirse honradas consigo mismas, siempre buscan faltas en los demás. Los resultados del rechazo. Veamos algunos de los resultados de una vida que ha sido arraigada en el rechazo. Inseguridad. La inseguridad es el problema número 1 causado por una raíz de rechazo. Las personas que han sido rechazadas no se sienten valiosas y eso les hace sentirse vulnerables e inseguras. Tienen temor al dolor de volver a ser rechazadas y por eso desarrollan maneras de protegerse a sí mismas del rechazo. Como hemos visto, hacen cosas como aislarse a sí mismos. Después de todo, no podrán resultar heridas si no se implican con nadie. Puede que quieran agradar a la gente, pensando que si agradan a las personas todo el tiempo, evitarán el dolor al rechazo. Puede que piensen que si se preocupan por las personas y son necesitadas, entonces no experimentarán el dolor del rechazo. En realidad, probablemente, no piensen conscientemente ninguna de esas cosas, pero evitar el dolor al rechazo es el factor motivador en muchas de sus decisiones. La inseguridad es un problema psicológico de proporciones epidémicas en nuestra sociedad actualmente. Inseguro puede definirse como ser inestable, carecer de confianza o tambaleante. Dios quiere que seamos exactamente lo contrario a todas esas cosas. Él quiere que seamos estables, seguros y sólidos, aun cuando las personas nos rechacen. No permita que la forma en que otras personas le traten determine cuál es su dignidad y su valor. La Biblia nos enseña en Isaías capítulo 54 versículo 17 que la seguridad es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. En realidad dice que la paz, la justicia, la seguridad y el triunfo sobre la oposición son nuestra herencia del Señor. Rebelión. La rebelión frecuentemente está arraigada en el rechazo. Las personas rebeldes han experimentado el dolor del rechazo. Esas personas están enojadas y su enojo es una ira interna que se manifiesta en rebelión. Están hartas de ser empujadas de un lado a otro y ya no van a soportarlo más. Pobreza. Es cierto, una vida de pobreza también puede ser el resultado del rechazo. Si las personas tienen una pobre imagen, no se ven a sí mismas como capaces de tener las cosas buenas de la vida o disfrutarlas, admiran lo que otros tienen, pero automáticamente suponen que ellos nunca podrían tenerlas. Ni siquiera intentan obtener mejores empleos, porque sienten que no son dignos de tenerlos. Conozco a personas que nunca tendrán mucho de cualquier cosa simplemente debido a la manera en que se sienten consigo mismas. En las conversaciones dicen cosas como estas: yo nunca tendré mi propia casa, nunca manejaré un auto nuevo, o yo nunca podría comprar aquí porque no es una tienda que haga descuentos. Cuando les he preguntado a tales personas por qué piensan que ellas no podrían tener esas cosas si otros las tienen, responden diciendo: simplemente no estoy en esa clase, esas cosas están por encima de mí. Este tipo de pensamientos son incorrectos. Todos somos sencillamente personas. Si estamos en cierta clase, se debe a que nos hemos relegado a nosotros mismos a eso o hemos permitido que otros lo hagan. Dios no ha situado a sus hijos en una clase alta
una clase media y una clase baja. El mundo puede que piense de esa manera, pero Dios no piensa así, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Las promesas de Dios son para todo aquel que crea en Dios y le sirva de todo corazón, puede ser bendecido de cualquier manera en que lo es otra persona. Con Dios no hay distinciones y Él no hace acepción de personas. Ver Gálatas capítulo 2 versículo 6 y Hechos capítulo 10 versículo 34. Escapismo. El escapismo es otro resultado que vemos entre las personas que tienen temor al rechazo. Ellos crean su propio mundo agradable por medio de soñar despiertos. No hay nada malo en soñar despiertos sanamente una vez o dos, pero vivir en un mundo fingido para escapar del mundo real es un signo de verdaderos problemas mentales y emocionales. Adicción al trabajo. En una ocasión oí que el 75% de todos los líderes mundiales han sufrido abusos y han experimentado un grave rechazo. Cuando oí esa estadística quedé sorprendida. Se debe simplemente a que quienes han experimentado abuso y rechazo trabajan más que la mayoría de las personas para lograr algo importante a fin de ser aceptados. Su abuso y rechazo puede que no haya provenido de sus padres, puede haber provenido de un maestro, sus compañeros o una relación que era importante para ellos. Pero cualquiera que sea la fuente, los conduce a lograr algo en la vida, por lo cual esperan ser admirados y aplaudidos. Sienten que tienen que demostrar algo y se pasan la vida intentando hacerlo. Yo puedo identificarme muy bien con ese escenario, porque yo era adicta al trabajo. Aún puedo oír la voz de mi padre gritándome, diciéndome que nunca sería nada bueno y que nunca llegaría a nada. Cuanto más me gritaba, más decidida estaba yo a demostrar que no tenía razón. Probablemente yo siempre seré alguien que trabaja mucho, porque me siento motivada por los logros. Una vez lo necesité para sentirme bien conmigo misma. Ahora simplemente quiero llevar fruto en el reino de Dios y para su gloria. No me gusta desperdiciar mi tiempo. He vivido una parte de mi vida mayor de la que me queda, y por eso quiero hacer que el resto de ella cuente. Las personas con un pasado doloroso muchas veces son impulsadas por una necesidad de sentirse importantes, de ganar aceptación o de obtener un sentido de seguridad. Puede que tengamos éxito si trabajamos duro, pero nunca nos satisfará a menos que Dios esté detrás de nuestro éxito. A fin de cuentas, debemos saber quiénes somos en Él. Debemos estar arraigados y cimentados seguramente en Cristo y su amor. Ver Efesios capítulo 3 versículo 17 y Colosenses capítulo 2 versículo 7. Somos aceptables a Dios por medio del amado Jesús. Ver Efesios capítulo 1 versículo 6. La verdadera aceptación no se encuentra en nuestros logros, sino en lo que Jesús ha logrado por nosotros. Si no sabemos esta verdad, bien podemos estar en peligro de matarnos trabajando. Yo creo que hay personas que mueren mucho antes de lo que debieran, porque viven bajo tanto estrés que agota y desgasta su cuerpo. En general, somos personas con demasiado empuje y muy pocos de nosotros realmente vivimos vidas equilibradas y sanas. Somos impulsados por muchas cosas que al final descubriremos que no importaban. Después de todo, la Biblia nos enseña que nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Ver 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Nadie en su lecho de muerte ha dicho nunca: me gustaría haber pasado más tiempo en la oficina. Yo creo en el trabajo duro, pero si somos adictos al trabajo o si derivamos nuestro sentido de dignidad y valor de ello, necesitamos ayuda. Los escritores de la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo para decirnos en repetidas ocasiones que nuestras obras no nos ganarán una correcta posición delante de Dios. Cuando intentamos hacer el bien en la vida
Eso debería ser el resultado de saber que somos amados y no un esfuerzo por obtener amor. Deberíamos hacer lo que hacemos para Dios, pero no para lograr que Él haga algo por nosotros. Las personas que derivan su sentido de dignidad y valor de sus logros con frecuencia hablan de lo que están haciendo. Por supuesto, nunca se toman vacaciones y aunque lo hagan, siguen trabajando. Tienen hasta una actitud crítica hacia aquellas personas a quienes les gusta disfrutar la vida. Las consideran perezosas y que no hacen nada. Personas que meramente ocupan espacio y añaden muy poco a la vida. Puede que tengan complejo de mártires y lleguen a ofenderse mucho cuando las personas no notan y aplauden todos sus esfuerzos. El hecho mismo de que busquen reconocimiento demuestra que sus motivos son equivocados. Yo verdaderamente siento lástima por los adictos al trabajo, pues tienen muy poca capacidad para disfrutar la vida. Como he mencionado, es más que probable que lleguen a enfermarse o hasta acorten su periodo de vida. No toman tiempo para desarrollar relaciones íntimas y como resultado terminan estando solos y agotados. Lo más triste que yo he visto es a un hombre de unos 80 años sabiendo que no le queda mucho tiempo por vivir y cuando mira en retrospectiva la vida que ha vivido, lo único que tiene son lamentos. En realidad, la lista de posibles resultados de una raíz de rechazo es interminable, así que no entraré en más detalles, pero con el interés de ejercitar nuestra conciencia, estos son unos cuantos: autocompasión, culpabilidad, complejo de inferioridad y mala autoimagen, temores de todo tipo, desesperanza, depresión, estar a la defensiva, dureza, desconfianza y falta de respeto, competición y celos y perfeccionismo. El punto principal es que usted necesita hacer buenas elecciones en este momento para que al final de su vida no tenga nada que lamentar. Si cree que puede ser usted clasificado como inseguro, rebelde, pobre en su mente, escapista o adicto al trabajo, necesita considerar sus motivos, comprender qué es lo que le impulsa y realizar cambios. El rechazo afecta a la percepción. El modo en que vemos las cosas se ve afectado cuando tenemos una raíz de rechazo en nuestras vidas. Como ya he mencionado, las personas basadas en el rechazo perciben que están siendo rechazadas cuando no es así. Puede que se sientan como si les tratasen mal, cuando realmente eso no sucede. Son muy sensibles a la manera en que los demás les hacen sentir. En realidad, son demasiado sensibles. Antes de que Dios me sanase en esta área, era muy difícil hablar conmigo, a menos que Dave estuviera de acuerdo totalmente con todo lo que yo decía. Yo me ofendía, percibía su desacuerdo como rechazo. Yo intentaba convencerlo de que estuviese de acuerdo conmigo para poder sentirme bien. Dave, por otro lado, se sentía manipulado, como si no tuviera derecho a tener su propia opinión sobre las cosas. Dave me decía muchas veces: Joyce, solamente estoy dando mi opinión. ¿Por qué te comportas como si te estuviese atacando? Yo me comportaba de esa manera porque me sentía atacada. Esa situación causó más de unos cuantos problemas entre Dave y yo. Yo decía repetidamente: simplemente no podemos hablar de nada. A lo cual Dave respondía: Joyce, de todas maneras no hablamos, tú hablas, y si yo hago algo distinto a escuchar y a sentir, te ofendes. Si tiene usted problemas para comunicarse con alguien, entonces uno de los dos puede que tenga el mismo problema que yo tenía. La conversación sana entre dos personas debe incluir el derecho a ser oído, y quiero decir a ser oído de verdad. ¿Escucha usted o simplemente habla? Yo hablaba y quería que Dave escuchase y que estuviese de acuerdo conmigo. Cuando a él no lo estaba, yo dejaba de escuchar y en ese punto comenzaba a reaccionar por mis viejas heridas de rechazo. Me sentía rechazada aun cuando él no me estuviera rechazando.
Yo lo percibía de esa manera y por eso era así para mí. Sé que Dios me ha cambiado, porque no respondo al desacuerdo del modo en que antes lo hacía. Puedo hablar y puedo escuchar. Me gusta el acuerdo, pero si no lo obtengo, respeto el derecho de la otra persona a tener su propia opinión. No me siento mal simplemente porque los demás puedan no estar de acuerdo conmigo, sino que estoy abierta a considerar que yo podría estar equivocada. Aun si mi opinión resulta estar equivocada, eso no significa que algo esté mal en mí. Aprenda a separar sus opiniones e ideas de quién es usted como persona. Hablar consigo mismo. Usted puede sobrevivir al rechazo y necesita decirse a sí mismo que puede. Le estoy sugiriendo que hable realmente en voz alta con usted mismo, diciéndose: puedo sobrevivir al rechazo. También permita que el pensamiento corra una y otra vez por su mente. Puede que no sea aceptado por todos, pero puedo sobrevivir a ello. Todos tenemos demasiado temor al rechazo. Comience creyendo que puede sobrevivir a él, si es que necesita hacer eso. Jesús fue rechazado y sobrevivió. Usted también puede. Valore el amor incondicional de Dios más que la aprobación condicional de las personas y vencerá usted el rechazo. Cuando digo que sobrevivirá, no quiero decir que sencillamente se limitará a soportarlo. Quiero decir que el rechazo en realidad no le afectará en absoluto. Simplemente necesita desarrollar una nueva actitud con respecto a él. Cuando las personas me han rechazado en el pasado, he sido herida y he permitido que su actitud hacia mí controlase mis pensamientos durante días. Cuando Dave ha sido rechazado, simplemente ha dicho: es problema de ellos, no mío. ¿Cuál era la diferencia entre él y yo? Dave era seguro y yo era insegura. Es así de sencillo. Yo me apoyaba demasiado en lo que la gente pensaba de mí y a Dave no le importaba lo que la gente pensase de él. Él me ha dicho que no puede hacer nada con respecto a lo que la gente piensa. Lo único que puede hacer es ser él mismo. Si ha tenido usted problemas en estas áreas, deje de torturarse a sí mismo con preocupación sobre lo que piense la gente. Usted puede sobrevivir al rechazo. Seguirá viviendo y cuando la gente haya dejado de pensar algo desagradable sobre usted, pasará a ocuparse de alguna otra persona. Usted tendrá el resto de su vida para vivir y puede vivirla sin ellos. Si tiene usted a Dios, tiene todo lo que necesita. Si Él sabe que usted necesita alguna cosa más, también se la proporcionará. Ver Mateo, capítulo 6, versículo 8 y versículos del 33 al 34. Mencioné anteriormente en este libro que se escribieron algunos artículos periodísticos muy desagradables sobre nosotros. Yo me puse en contacto con un hombre del que sabía que era dueño de una revista y que ha estado en el negocio de la publicación y de los periódicos por muchos años. Le pregunté qué pensaba él que debiéramos hacer con respecto a la situación, y él me dijo: si yo fuese ustedes, lo ignoraría. Todo el asunto se olvidará y la semana siguiente ellos se estarán metiendo con otra persona. En efecto, él tenía razón. No somos responsables de nuestra reputación, de todos modos. Dios lo es. Así que relájese y siga diciéndose: puedo sobrevivir al rechazo, no soy adicto a la aprobación. Dígalo una y otra vez hasta que lo crea y ya no se sienta ofendido por la manera en que la gente le trata. Cuando Satanás sepa que no puede hacerle daño con el rechazo, dejará de trabajar por medio de personas para traer a su vida ese tipo de dolor. En esta parte del libro hemos visto algunas cosas que debemos cambiar en nosotros mismos a medida que comenzamos a romper el ciclo de la adicción a la aprobación. En la siguiente sección nos centraremos en algunas verdades finales importantes con respecto a nuestra integridad en Dios y hacia dónde debemos dirigirnos en nuestras vidas. Hay buenas noticias para nosotros
si estamos dispuestos a dar esos pasos.